Muy buenas noches, amigos y amigas de Grupo Sana Doctrina Bíblica e Histórica, hermanos y hermanas de Iglesia Centro Reformado Nacional. En este momento vamos a estar compartiendo la palabra de Dios a manera de devocional y a manera de tema de cuaresma. En este tiempo de 40 días vamos a estar ya lo que falta reflexionando diariamente respecto a temas de la palabra de Dios. Como bien dijimos en un momento anterior, el motivo principal de la cuaresma es que los cristianos nos recojamos y nos centremos en la reflexión de la palabra de Dios. Esa es la finalidad de este tiempo que dentro del calendario litúrgico se conoce como cuaresma. Entonces, en la noche de hoy, mis estimados hermanos, vamos a estar viendo un primer tema. Y el tema se titula Dios se revela en la creación. Y vamos a ver las menciones de la obra creadora de Dios a través de la palabra del Señor, a través de lo que pronunciaba el Señor. Con esto, también, mis estimados hermanos, queremos reconocer la palabra de Dios en la creación para que caigamos en cuenta de la responsabilidad que tenemos de trabajar, cuidar y embellecer el mundo que Dios ha creado. Definitivamente que un cristiano verdadero, genuino, amante de Dios, va a ser una persona cuidadosa de la creación, trabajadora de ella y embellecedora de la misma. Antes de seguir, quiero comentar que días atrás, precisamente el sábado, mi esposa y yo habíamos salido a hacer unas compras y mi esposa sintió que un pájaro se chocó contra una pared de vidrio, de cristal. Obviamente esto es algo que pasa en muchas ocasiones con los pájaros. Los pájaros no distinguen que hay una estructura sólida que es transparente. Ellos simplemente, creo, que no tienen la capacidad de ver que hay algo duro ahí. Simplemente distinguen lo transparente y allá van. Y se chocó y se aturdió el pajarito. Ese pájaro es lo que aquí en Panamá nosotros le llamamos sangre de toro. Es un pajarito pequeño, de plumaje rojo, negruzco en rojo, pero tiene más tonalidad de rojo que negro, ¿no? En ese momento vimos al pájaro, eh, en verdad que retorciéndose del dolor. Mi esposo y yo nos acercamos, yo lo agarré, el pájaro del miedo defecó mi dedo, eso fue lo menos importante. El asunto es que mi esposa agarró agua, la vertió en su dedo y se la dio a beber. Y el pájaro bebió. El pájaro se vio tan seguro en nuestras manos, hermanos, que posteriormente nosotros lo dejamos en un sitio para terminar de hacer la compra y luego volver a verlo si estaba bien o no, y teníamos la intención de traérnoslo para la casa y todo. Pero cuando regresamos a donde estaba, ya se había recuperado por completo y se había ido. Esto, mucha gente lo vio en el momento y pensó, pero qué ridículo, deja ese pájaro morirse ahí. Si es que se tiene que morir, que se muera. Pero en el momento que nos tocó a nosotros, creo que lo mejor fue haberlo rescatado. O sea, de ahí demostramos que amamos lo que Dios creó y reconocemos que por amar a lo que Dios creó también amamos a Dios. Amamos a Dios.
Entonces, hermanos, la finalidad de este en vivo, de este devocional, de esta reflexión es precisamente esa: ver a Dios revelándose en su creación a través de su poderosa palabra, a través de lo que pronunciaba. La palabra de Dios, mis estimados hermanos, entró en escena desde el mismo momento de la creación. Dios creó todos los seres visibles e invisibles en su palabra. En el principio, dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, y fue la luz. En el principio, la palabra era Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos, pues Él habló, y así fue. Él lo mandó, y así se hizo. He estado en estos momentos citando 3 textos de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y Salmos 33, versículos 6 y 9. Cuando vemos que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quisiera ir con ustedes al texto de Génesis. Texto de Génesis, que dice lo siguiente. Que dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando leemos estos 3 versos primeros del capítulo 1 de Génesis, empieza primero diciendo que en el mismo principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios en el principio de las cosas, porque sabemos que un principio literal de Dios o de la existencia de Dios no hay. Este es un concepto que se usa precisamente para que nosotros podamos tolerar en nuestra mente lo difícil de la idea abstracta que tiene que ver con esto de en el principio. Dios es antes del principio porque es eterno. Pero hubo un momento en que Él creó los cielos y la tierra, en que Él creó el universo. Y sigue diciendo este texto que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos a Dios en plena acción creadora, ordenando lo que estaba desordenado, llenando lo que estaba vacío, alumbrando lo que estaba en tinieblas. El Espíritu de Dios, siendo el ejecutor de la obra creadora de Dios, está en plena faena. Y dijo Dios en el tercer verso,
Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Vemos a Dios utilizando a su espíritu para ejecutar los dichos creadores de su boca. Haya luz y hubo luz, sea la luz y fue la luz. La palabra de la boca de Dios siendo lanzada, pronunciada, dicha y ejecutando esa creación. En este texto vamos a ver que Dios también sigue diciendo muchas cosas que está creando. En el capítulo 1 de Génesis, verso 6 dice, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En el versículo 9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. En el versículo 14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. En el versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios siguió diciendo muchas cosas más. Unas de acción creadora, que el Espíritu de Dios concretaba y realizaba, y otras a manera de orden, como por ejemplo cuando le dice a los seres humanos creados, a Adán y Eva, le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios hablando, Dios ordenando, Dios manifestando su poder creador a través de la sola pronunciación de su palabra. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, leemos lo siguiente. Vayamos a 2 Corintios porque es una referencia respecto a esto mismo que acabamos de leer. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol Pablo está haciendo una aplicación que así como Dios mandó que se hiciese la luz y fue la luz, es el que resplandece también en nuestros corazones para iluminación de nuestro conocimiento de la gloria de Dios. Dios nos ilumina
Y precisamente lo hace como una obra creadora, cuando en nuestro ser nos regenera, nos hace nuevas criaturas, mis estimados hermanos, y nos hace entender lo que no entendíamos. Porque así mismo como en la creación, la luz revelaba lo que estaba oculto en tinieblas, Dios mismo revela su palabra, la aclara en nuestros corazones y la hace vivir. También, mis estimados amigos y hermanas, amigos y amigas, hermanos y hermanas, tenemos el texto de el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y miren lo que dice. Muchos ya lo conocemos, pero reflexionemos en esto. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra que en la versión Reina Valera se traduce al castellano como verbo es la palabra logos, que literalmente significa palabra. Palabra. Y que puede ser traducida a sí mismo, palabra. Hay versiones bíblicas donde se dice que en el principio existía la palabra. Y la palabra era Dios. Pero haciendo reflexión de esto, hermanos, en este texto del capítulo 1, según San Juan, se remonta hacia la creación también. Y dice que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios mismo manifestando su palabra creadora estaba en lo que para nosotros en nuestra corta mente significa el principio. Y la sentencia concluyente de esta palabra que estaba en el principio, en el versículo 3, la tenemos cuando dice que todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra que en el principio era con Dios y era Dios. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que existe es porque Dios no pronunció sus dichos poderosos de creación para que fuesen. Todo lo que existe es porque Dios así lo dijo, así lo quiso, lo pronunció y se concretó, llegó a la existencia. Qué tremendo esto, mis estimados hermanos. Y cuando vamos al Salmo 33, Salmo 33, versículos 6 y 9, leemos lo siguiente. Salmo 33, versículos 6 y 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9 dice, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió.
El salmista alaba al Creador diciendo precisamente esto. Por la palabra de Jehová, por la palabra del Señor, fueron hechos los cielos y la tierra. Y ya vimos las veces que en Génesis Dios dijo, y fue, y se creó. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Estimados hermanos, estimados amigos, estimados escuchas de este en vivo, reconozcamos la palabra de Dios en la creación. Reconozcamos el poder de Dios que con solo pronunciar las cosas son creadas, porque Él es el único que lo puede hacer. El domingo estuvimos compartiendo en el servicio de adoración el tema de los decretos eternos y precisamente llegamos a la conclusión de que es Dios el único que tiene la prerrogativa de decretar. Que los seres humanos no tenemos esa capacidad porque somos su creación y es más, estamos dependientes de los decretos de Dios respecto a nuestra vida. Y que debemos dejar de pensar, y que deben dejar algunos cristianos de pensar, que ellos pueden decretar, que ellos pueden utilizar la oración para decir, decretamos, porque lo que le va a salir es pura saliva de su boca, a diferencia de Dios, que lo que salía, además de ser palabra de Él, era la concreción definitiva, el cumplimiento definitivo de su poder. Reconozcamos a Dios en la creación. Reflexionemos en esto. En este tiempo de Cuaresma, mis estimados hermanos, reconozcamos que todo lo que tenemos es porque Dios lo hizo y no porque el hombre lo haya obtenido o lo haya creado. Oremos. Señor y Padre bueno, te doy las gracias por permitirme poder compartir con las personas que están escuchando ahorita y que posteriormente van a escucharlo grabado, diferido, esta meditación. Permítenos reconocerte a ti en todo, como el que hace las cosas con la palabra de su poder. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos tu santo y bendito nombre, porque no hay ser como tú. Tú eres único. Y agradezco, Señor, que tú siendo el ser que eres, poderoso, grande, altísimo, te hayas fijado en un grupo de seres humanos falibles como yo, entre los cuales me encuentro yo, y entre los cuales se encuentran muchas personas que pueden estar escuchando, y que has querido beneficiarnos con tu amor y con tus propósitos. Gracias porque también nos das esta palabra, esta revelación especial con la que, oh Dios, guiamos nuestras vidas para salvación. Gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.